12:48. ¿Qué papel jugaron en la historia las mujeres que vivieron, trabajaron y disfrutaron del Real Monasterio del Escorial? Esta tarde, a las 6, en el Centro Cultural La Corrala, se presenta el documental El Escorial en femenino, financiado por la Universidad Autónoma de Madrid, y que trata de hacer hincapié en esa visión de lo más desconocido de este monasterio. Vamos a charlar con una de las investigadoras que forman parte del proyecto, que es María Cruz de Carlos, profesora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. María Cruz de Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos acerca de este El Escorial en femenino, que ¿cómo presentaríamos a nuestros oyentes? Bueno, pues es un proyecto, un documental de 18 minutos de duración que ha sido llevado a cabo por Francisco Pimentel, por un realizador realmente muy bueno, especializado en este tipo de temas, y básicamente lo que queremos es mostrar, como muy bien has dicho en la introducción, otra dimensión del Escorial, ¿no? De un monumento tan asociado en nuestro imaginario cultural a figuras masculinas, mostrar que las mujeres también tuvieron un papel en su ejecución y en su configuración, ¿no? Claro, esa es la idea. Lo primero es romper con la idea de que no tuvieron papel, sino que a lo mejor nuestra visión ha mirado hacia otro lado, ¿no? Efectivamente, de hecho, una de las cosas que nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar más a fondo sobre el proyecto a la conservadora del Escorial, Almudena Pérez de Tudela, y a mí, una de las cosas, como digo, que más nos llamó la atención es que de partes tan importantes o tan significativas del Escorial como las esculturas reales de los cenotafios que están en la basílica, en el altar mayor de la basílica, la gran mayoría de esos personajes son mujeres, de hecho, ¿no? Es decir, partiendo desde un hecho tan simple como ese, ¿no? Como el hecho de que nunca habíamos reparado en que la mayoría de los personajes representados en esos dos grupos funerarios, la familia de Carlos V y la de Felipe II, la mayoría de ellas son mujeres. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? Son muchos los que desarrolláis en este documental. Por ejemplo, el papel de Mariana de Austria, ¿no? Que por lo pronto es una de las personas por las que hoy por hoy tenemos el Escorial tal como es, después de su reconstrucción tras un gran incendio, ¿no? Efectivamente, en 1671 el Escorial sufre un incendio que es el más grave que ha sufrido nunca el monasterio, y es gracias a la reina Mariana de Austria que se acomete una reconstrucción que permite que lo podamos contemplar todavía como lo había concebido el propio Felipe II. Mariana de Austria es un personaje muy importante para el Escorial, dona obras de gran importancia, reconstruye muchos ámbitos, finaliza otras obras que habían quedado pendientes y, sobre todo, como bien dices, es la artífice de que el monasterio siga teniendo el aspecto con que lo concibió su fundador después del incendio, ¿no? De ese incendio de 1671. Me parece muy curioso que tras esa imagen que hoy conocemos esté la figura de una mujer, pero también tras otra imagen que muchos tenemos, como el retrato de Felipe II, también fue obra de una mujer. Sí, efectivamente, fue obra de Sofonisba Anguissola, que fue retratista de la corte, que vivió muchos años en España. Es una pintura cremonesa, nacida en Cremona, en Italia, oriunda de allí, y que pasa muchos años trabajando en la corte española, hispana de ese momento, y precisamente su más importante labor en esa corte es llevar a cabo retratos de la familia real, y además enseñar a pintar a Isabel de Valois, a la esposa de Felipe II, ¿no? Y de forma que uno de los retratos más conocidos del rey, que durante mucho tiempo se atribuyó, como era habitual, como ha sucedido habitualmente en las obras de las artistas femeninas, durante mucho tiempo, como digo, se atribuyó a retratistas de la corte masculinos, pues es en realidad una obra de Sofonisba Anguissola. Bueno, como
como esos, muchos ejemplos descubrimos en este documental, que sobre todo también nos invita a hacer una visita virtual, ¿no? A través de imágenes reales, también de recreaciones, nos paseáis por salas que ya en sí, en su nombre, también lleva esa mirada femenina, ¿no? La Torre de las Damas, la Escalera de la Reina. Nos recreáis cómo sería su vida en ese monasterio. Sí, hemos tratado de recrear y de recoger no solamente obras, sino también espacios y experiencias de vida, ¿no? De las mujeres de la corte, que sin duda siguen siendo todavía uno de los factores más desconocidos de ese pasado de la corte hispana. Y por lo tanto hemos tratado de presentar un poco cómo eran sus vidas, cuáles eran los acontecimientos rituales más asociados a ellas, por ejemplo, qué espacios del monasterio y qué obras de arte se relacionaban con esas experiencias, por ejemplo, los partos. Hay algunas piezas que son espectaculares y que, salvo los especialistas, no se han visto nunca, como el llamado Terno de las Calaveras, que era un conjunto que se utilizaba para los funerales de las reinas. También pudimos filmar en el Panteón de Reyes, que es el lugar donde pudieron ser enterradas únicamente las mujeres que habían dado un heredero a la corona, quienes habían sido madres de reyes, etcétera. Es decir, que presentamos espacios, presentamos historias de vida también, aunque es un documental breve, ya he dicho antes, unos 18-20 minutos, pero presentamos ahí historias de vida y obras de arte, ¿no? Obras de arte que o bien se relacionaron con la vida de esas mujeres o bien fueron encargados o donados por ellas al monasterio del Escorial. Como decimos, este documental está financiado por la Universidad Autónoma de Madrid a través de las ayudas a la transferencia cultural 2022, pero es que también su origen está en una serie de seminarios, ¿no? de la Comunidad de Madrid, en el primer seminario del proyecto I+D+I Agenart, que tuvo sede en esta universidad. Sí, Agenarte es un proyecto que tiene su sede en la Autónoma durante 4 años. Es un proyecto financiado, un proyecto de investigación en humanidades financiado por el Ministerio, por la Agencia Estatal de Investigación. Y nuestro propósito, yo soy la IP, la investigadora principal, pero forman parte del equipo investigadores, otros investigadores de la Autónoma, de la Complutense, Almudena Pérez de Tudela, que es la conservadora de el Real Monasterio del Escorial, investigadores de la Universidad de Wisconsin, de universidades en París, en Irlanda. Es un equipo con una dimensión internacional, ¿no? Y bueno, básicamente nuestro propósito es demostrar, ¿no? Investigar sobre la que denominamos agencia artística de las mujeres de la Casa de Austria, ¿no? Es decir, cómo realmente no se limitaron a aceptar pues una serie de normas o una serie de códigos impuestos en cuanto a la comisión de obras de arte, sino que tuvieron sus propios criterios, tuvieron sus propias necesidades y tuvieron su propia agencia, ¿no? Su propia iniciativa. Entonces, el vídeo se originó en un taller que impartimos en el Monasterio del Escorial en septiembre del año 2021. Habíamos comenzado a trabajar en el proyecto en la primavera de ese año, pero como todavía era un año, como recordaréis, con muchas restricciones por la COVID-19, pues tuvimos que hacer el taller de una manera un poco extraña, ¿no? Tuvimos que presentarlo en un aula con un PowerPoint y después nos dividimos en grupitos de 5 para recorrer el monasterio. Y el taller tuvo mucho éxito, tanto entre los estudiantes que asistieron al seminario como entre otros profesores invitados, y después se nos ocurrió que podíamos darle salida a través de esas ayudas de transferencia, ¿no? De transferencia de conocimiento de las instituciones de investigación como las universidades a la sociedad, ¿no? Las personas que investigamos en humanidades no producimos, como quienes investigan en ciencias puras, no producimos resultados económicos, ¿no? Que puedan beneficiar, por ejemplo, a un laboratorio, pero sí realizamos transferencia de conocimiento a la sociedad, ¿no? Entonces, esto es un proyecto que yo creo que lo muestra bien
porque demuestra parte de los resultados de un proyecto de investigación en humanidades contados a través de un formato divulgativo como es un vídeo documental, pues parte de esos resultados al conjunto de la sociedad, no únicamente a un público académico, sino al conjunto de la sociedad en un lenguaje pues más divulgativo, ¿no? Más accesible. Esta tarde a las 6 se va a proyectar, se va a presentar en el Centro Cultural La Corrala en Madrid este documental del que venimos hablando con una de sus investigadoras, El Escorial en femenino. Así que invitamos a todos aquellos que estén interesados que acudan, ¿no? Y más allá, me queda un minuto, pero quería saber si va a tener más recorrido de proyecciones, etcétera. Bueno, hicimos también con una mancomunidad de municipios del ámbito del noroeste de Madrid, Torrelodones, Alpedrete, Hoyo de Manzanares y Moralzarzal, hicimos una serie de conferencias en línea que tuvieron bastante éxito, ¿Sí? Fueron bastante bien seguidas, y vamos a tener también una publicación accesible en internet, vale, en edición bilingüe, ¿no? En inglés. Perfecto. Y en castellano. Bueno, pues a través de nuestra página web también haremos el enlace para que puedan disfrutar de esta delicia de documental, El Escorial en femenino, del que hemos hablado con María Cruz de Carlos, profesora del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti, gracias a vosotros. Hasta pronto.